Capítulo 1. Pasiones y patologías y motivaciones neuróticas. Prácticamente cada cultura tiene su leyenda del paraíso, la idea de que se ha caído de una condición mejor de vida, que se ha perdido un estado de felicidad y armonía original o primordial. Sea o no verdadera la idea de un paraíso al principio de nuestra historia, tiene sentido pensar en el paraíso como principio fuera del tiempo, un hilo temporemítico con respecto al cual nuestro estado neurótico constituye una caída. La religiosidad occidental nos ha hablado de la caída como consecuencia de un pecado y correspondientemente nos habla de una redención a través de la purificación de nuestros pecados. El pecado original, sin embargo, no es solo aquel que nos ha llegado desde tiempos originarios como una plaga emocional o continuidad kármica a través de las generaciones. Se superpone en la noción de pecado original dos nociones, la de pecado transmisible y la de principio de pecado, su origen en el sentido especial del principio arg o fundamento, una esencia de caída más allá de las diversas manifestaciones de la conciencia expulsada del paraíso. Decía San Agustín de este metapecado, que es el pecado original, que comprende un aspecto de ignorancia o otro de dificultad. Traduciríamos hoy una perturbación de la conciencia y una interferencia con la acción, un elemento no explícito en esta dicotomía agustiniana, pero comúnmente entendido como un aspecto esencial del pecado, lo que los teólogos como el venerable Veda llamaban lo concupiscible, apuntando a aquello que también los budistas han visto al corazón del pecado, un hiperdeseo, tana, afín. En el mundo moderno y secular ya se habla poco de pecado y se sospecha de los que aún conservan el término en su vocabulario como de tradicionalistas o culposos. En cambio, se habla mucho de patologías. Aplicamos el mal de la conciencia en el lenguaje de la medicina y al hacerlo rescatamos sin advertirlo el sentido original de la palabra pecado que venía quedando casi olvidada tras la contaminación de la noción del mal como disfunción con la del mal como maldad. La perspectiva psiquiátrica nos ha invitado a pensar no tanto en maldades o conductas destructivas como en disfunciones, confusiones o desviaciones de los impulsos, y en esto último nos encontramos con el significado original de amarteia, término prestado de la arquería con que se designa el pecado en los evangelios y cuyo significado original era el de no dar en el blanco. Se encuentra aquí la teología original con la psicopatología de hoy, porque desde Freud también entendemos que las fallas de la psiquis como desviaciones energéticas, impedimentos que se interponen entre la espontaneidad y la acción, causando rebalses de energía psíquica hacia fines derivados. La diferencia entre pecados y patologías es, sin embargo, el locus de la responsabilidad, en tanto que pecado acusa, responsabilizando al individuo, patología excusa, responsabilizando a causas pasadas o presentes más allá del individuo mismo. De las patologías mentales e interpersonales somos víctimas, de los pecados somos responsables. Obviamente cada una de las perspectivas tiene su utilidad y ambas se complementan, pues somos a la vez seres físicos instalados en un universo causal y seres más que animales a quienes un destello de libertad hace responsables. Viene al caso hablar de ciertas aberraciones básicas de la vida psíquica, llámense pecados o patologías. La tradición cristiana nos responde que sí, y nos ofrece una enseñanza de los pecados capitales, formas diferenciadas de expresión del pecado único que están a la cabeza, caput, de todo aquello que podemos hacer de mal en nuestra relación con los demás, con la vida y con nosotros mismos. ¿Qué son tales pecados? En tanto que las patologías han sido descritas por la psicología principalmente como constelaciones de síntomas o características que pertenecen al ámbito de la acción, rasgos de carácter, pecados tales como el orgullo o la envidia apuntan al ámbito de la motivación. Podemos decir que se trata de deseos destructivos, deseos exagerados, pasiones.
aun cuando a veces no sean formas de atracción sino de repulsión, y alguna de ellas puede ser descrita como una pasión de ser desapasionado. En tanto que el amor da, las pasiones constituyen formas de insaciabilidad. No puede ser satisfecha una necesidad neurótica sino en forma transitoria, porque en el fondo exige algo inexistente. Atentamente consideradas, se revelan como formas de una sed de ser que tienen su asiento último en una pérdida de contacto con el ser, una obnubilación espiritual. Está claro que la doctrina de los 7 pecados capitales, así como la de la Trinidad, no se hace presente en los evangelios. Piensan los estudios que una y otra llegaron al seno del cristianismo a través del contexto cultural helenístico en que se desarrolló el cristianismo temprano y en el cual previvían doctrinas espirituales provenientes de un esoterismo babilonio. Si bien no encontramos en los evangelios una mención sistemática de los 7 pecados, sí que los encontramos con el goloso como interpretante, en el lujurioso como fornificador, aún antes que estos fueron escritos en una de las epístolas de Horacio, cada uno en relación con un particular antídoto. Bueno, el texto dice así: el corazón humano arde de avaricia y miserable afán. Hay palabras y fórmulas para calmar este sufrimiento y para curar, por lo menos en parte, este mal. Te inflas de vanidad. Hay ciertas expiaciones que pueden revivirte si lees cabalmente 3 veces cierto libro. El envidioso, el iracundo, el indolente, el ebrio, el sensual, ninguno es tan salvaje que no pueda ser domesticado siempre que tenga la paciencia de dedicarse a aprender. El primer testimonio escrito que tenemos acerca de los pecados en la tradición cristiana me parece el más perceptivo de todos, reflejo seguramente de la sutileza de los padres del desierto y de su participación en una tradición viva. Entre los ermitaños que constituyeron el corazón del cristianismo de los primeros siglos fue Evagrius, nacido en Grecia, el primero que nos legó escritos. Se piensa que él fue el primero en reunir en forma de un sistema coherente la enseñanza de los padres del desierto con respecto a la vida de oración. La vida ascética para Evagrio es el método espiritual cuyo objetivo es purificar la parte del alma que es el asiento de las pasiones. Se ha dicho que los padres del desierto pudieron elaborar la teoría de los pecados porque tenían también la práctica. Evagrio fue el heredero de los Orígenes y de Gregorio de Niza, así como discípulo directo de aquel a quien Dante, en su paraíso de los contemplativos, llama el gran Macario. Dice Bamberger en su introducción de Particles y Carpenters on Prayer de Evagrio, que fue el primer anatomista de las pasiones de la psiquis, tanto en sus manifestaciones en la conducta como en su actividad interapsíquica. Cito a Evagrio: el temor a Dios fortifica tu fe, hijo. La continencia a su vez afirma este miedo. La paciencia y la esperanza hacen esta virtud algo sólido e inconmovible y dan nacimiento a la epateia. Ahora bien, esta epateia tiene por descendencia a ágape, que guarda la puerta hacia el conocimiento profundo de la creación. A este conocimiento, por último, sucede en la teología, con lo cual quiere decir naturalmente sabiduría y gnosis y la beatitud suprema. Es interesante observar que en la formulación de los pecados capitales por Evagrio, primera de todas, la lista no abarca 7 sino 8, tanto o más interesante es que Evagrio no los llama pecados, sino que los aborda como pensamientos, malos pensamientos. Diríamos hoy pensamientos destructivos y más adelante pensamientos apasionados. Incluye la lista de Evagrio, aparte del orgullo, que encabeza la lista actual gregoriana, pero que en la suya era el último, la vanagloria. La describe como un pecado sutil que se desarrolla con facilidad en almas que practican la virtud y que los lleva a querer que sus esfuerzos sean públicamente conocidos, pues buscan reconocimiento. Además de los 7 pecados que reconoce nuestro sistema gregoriano, Evagrio reconoce esa falta por la cual a veces se identifica
al demonio cuando se lo llama. El señor de las mentiras, ya antes de Evagrio, en el testamento de los patriarcas, se habla del espíritu de la mentira y aparentemente heredó Evagrio una tradición más antigua que reconoce el espíritu de la mentira como algo subyacente a los otros 7. Un conocedor de los caracteres humanos podría tal vez encontrar más apropiado hoy en día las expresiones falsedad, inautenticidad. Por eso no se puede pensar propiamente en una doctrina diferente cuando los teólogos posteriores hablaron de los 7 pecados capitales. El reconocimiento de esta heptada, de este espectro o de ese arco iris del pecado se puede decir que es común a la época anterior y a la posterior.